Noches, mi nombre es Jenner Tamar Espinel, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, y voy a realizarle unas preguntas a la docente Sandra Pinzón. ¿Cuáles son las diferencias entre las condiciones económicas de las docentes del sector público y privado? Considero que son la estabilidad laboral, las prestaciones sociales de ley, que hay colegios que les reconocen como hay colegios que no, la intensidad horaria, el horario laboral de 8 horas. En otros colegios, en el sector privado, tengo conocimiento que hay más horas laborales y menos remuneración económica. Bueno, eso depende también del colegio, ¿no? De la comunidad de los que estén vinculados. Y en el sector privado, en el sector público, por lo menos se garantiza la jornada laboral de 8 horas y las prestaciones de ley, ¿no? Sí. Y el derecho a la agremiación también. El hecho de estar vinculados a un sindicato, eso es garantía de derechos laborales de cierta manera, ¿no? Estabilidad laboral, entre otros. Tengo otra pregunta para hacerle. ¿Cuál es la diferencia entre la formación académica de docentes del sector público y privado? Bueno, igual en ambos, en Colombia, pues la formación corre por cuenta del interés de cada docente. Sí, no son contados los incentivos que los gobiernos dan para ello, y depende también de la voluntad política del gobernante. Hay casos como, por ejemplo, en que no hay regiones en donde no se dan ningún incentivo, ni becas, ni nada de eso, como hay regiones en donde sí, o temporadas en que el ministerio las dio hace poco, pero por ejemplo no las volvió a sacar, y antiguamente no se da. Entonces eso depende también con la voluntad política del momento y de las circunstancias históricas. Las últimas se ganaron gracias a un paro largo que hubo, y eso se ganó de parte de la lucha magisterial. Profesora, le tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias que usted encuentra entre los estatutos 1278 y 2277? Bueno, el primer estatuto, el 2277, era el antiguo, rige a los docentes que estaban vinculados antes del 2005. A partir de ese nos rige el estatuto 1278 del 2003. Ahí pues se partió el magisterio en dos, en los antiguos y en los nuevos. La diferencia pues está, entre otras, la evaluación docente, que los docentes nuevos nos evalúan el desempeño anualmente. En los ascensos también dependen de la evaluación y depende de los concursos que saquen los gobiernos. Por lo menos duraron 10 años en que no sacaron concurso para ascender. Y así es como todo depende de la voluntad política, como estamos hablando. En cambio, en el estatuto antiguo, el 2277, se ascendía por méritos, porque la gente estudiaba, porque cumplía tiempo de servicio, ¿sí? Así iban ascendiendo. Acá pues la cuestión es más difícil. Acá, si usted estudia la maestría, si quiere ascender, tiene que esperar a que el gobierno saque el concurso. Esas son unas de las tantas diferencias que hay entre los unos y los otros, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las repercusiones que tienen estos dos estatutos en los maestros que se rigen por cada uno de ellos? Bueno, los antiguos llegaban hasta la 14ª categoría, que era más o menos el equivalente como a 1.400.000, 1.800.000. Ahorita no tengo presente exactamente el sueldo. Y los nuevos sí pueden subir más allá de ese sueldo, pero como les digo, todo depende de la disponibilidad presupuestal del gobierno de turno, ¿no? Entonces, uno diría, uy, no, pues qué chévere que los sueldos son más altos para los 1278, pero resulta que son también una lotería.
tiene que uno ganarse el baloto para poder llegar a tener ese sueldo. Entonces, no se sabe qué es mejor, ¿no? Pues los antiguos tenían por lo menos un poquito más como estabilidad laboral. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Profe, ¿usted me puede hacer un favor de mencionarme 4 palabras que caracterizan a la profesión docente? La primera, vocación. Abnegación. Pensamiento crítico. Y servicio. Hola, buenos días. Mi nombre es Erika Sánchez y hoy vamos a hacer una entrevista a un docente del sector privado. Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica Buitrago. Tengo 23 años. Soy licenciada en educación infantil en un colegio privado aquí en la ciudad de Bucaramanga. Bueno, señora Mónica, ¿cuáles son las diferencias entre las condiciones económicas de los docentes del sector público y privado? Bueno, las diferencias realmente son abismales. En un colegio privado, el sueldo no es el que debería ser para nuestra profesión, mientras que en el sector público y dependiendo del escalafón, el sueldo es mucho mejor. Mónica, para usted, ¿cuál es la diferencia entre la formación académica de docentes del sector público y sector privado? Bueno, yo pienso que no hay diferencias, que todos nos capacitamos para ser docentes y ya pienso que es como algo personal, depende de cada uno, si quiere seguir formándose, si quiere seguir preparándose para crecer a nivel personal, para ser mejor docente. ¿Cuáles son las diferencias que usted encuentra entre los estatutos 1278 y 2277? Bueno, hay 2 características que tengo bastante presentes que recuerdo cuando estudié y es que en uno de ellos la asignación básica mensual depende del título, mientras que en el otro pues depende del escalafón. Y también en uno se evalúa y en el otro no. ¿Cuáles son las repercusiones que tienen estos dos estatutos en los maestros que se rigen por cada uno de ellos? Bueno, yo creo que la repercusión más notoria es la evaluación que hacen a los docentes para poder ascender, para poder llegar a obtener, como lo dije al principio, un mejor sueldo. Y es que si uno presenta pues esta evaluación y llegara a perder por desempeño, podría llegar a haber destitución del cargo y pues claramente eso es algo que ninguno de nosotros los docentes va a querer que pase. Mónica, mencióneme 4 palabras que caracterizan a la profesión docente. Bueno, yo creo que la primera y la principal debe ser el amor, la paciencia, la dedicación y por supuesto la didáctica. Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Ayana Calderón, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de octavo semestre, licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy vamos a realizar unas preguntas a la profesora Silvia Juliana Bolívar. Profe, la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferencias entre las condiciones económicas de los docentes en el sector privado y público? La diferencia entre el sector público y privado es que el sector público maneja un contrato a término indefinido, su sueldo es según el escalafón, tienes más garantías que un sector privado, ya que con respecto a los bancos, a las entidades bancarias, pues tienen una puerta abierta en diferentes aspectos, ¿no? Con referente al sector privado es a un término fijo, ¿sí? Los sueldos es según el contrato que se establece con cada colegio. No todos los colegios tienen un sueldo similar al escalafón inicial que maneja el magisterio, ¿sí? Las garantías con la parte bancaria no hay, realmente no la hay, es según la vida crediticia de cada docente, ¿sí? Entonces esas son las diferencias y la amplitud que manejan entre los dos sectores. Y si hablamos ya del sector privado en respecto a los jardines o colegios pequeños, pues el sueldo es menor a un sueldo mínimo y no tienen garantías de seguridad social como lo tiene el resto de colegios.
Cabe recalcar que en el sector público la parte de la formación académica tiene validez para el aumento del sueldo y las garantías también que dan. Son partícipes de maestrías y becas que subsidian el 100%. Esas mismas garantías el sector privado no las presenta, tampoco son muy pocos los colegios que manejan el escalafón o la antigüedad para sueldos, pero nos presenta la garantía de la parte de la formación o estudios. Profe, la segunda pregunta nos dice, ¿cuál es la diferencia entre la formación académica de los docentes del sector público y privado? Vamos para la pregunta 2, con un referente a la diferencia entre la formación académica docente del sector público y privado, es la siguiente. La parte del sector público presenta más beneficios al docente de estudiar y seguir en la formación académica, ya que esto conlleva a que el docente tenga la oportunidad de participar en diferentes concursos y ascender, y así su sueldo pues mejora. En cambio, en la parte del sector privado, por más estudio que usted tenga o por más formación que realice, pues la parte del sueldo sigue igual, ¿sí? Ya que uno como docente lo haga por formación propia y por mejorar la parte pedagógica y aprender cosas nuevas e innovadoras, pero no por calidad de sueldo. Profe, la tercera pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferencias que usted encuentra entre los estatutos 1278 y 2277? La diferencia entre los estatutos es la siguiente: el 1278, la regularización del sueldo por medio del título, y el 2277 es por medio del escalafón. Entonces eso hace que regulen las diferencias de sueldos también. Profe, la cuarta pregunta nos dice, ¿cuáles son las repercusiones que tienen estos dos estatutos en los maestros que se rigen por cada uno de ellos? Bueno, las repercusiones que existen entre los dos estatutos son las exigencias y el tiempo de ascenso, ¿sí? Antes, con el decreto 2277, pues las exigencias eran mínimas y el tiempo era menor para ascender, entonces las personas tenían más facilidad para subir escalafón y aumentar su sueldo. Ahora el tiempo se amplió y deben también presentar el concurso para escalafonar. Profe, la quinta y última pregunta dice, mencione 4 palabras que caractericen a la profesión docente. 4 palabras que caracterizan el docente: es la vocación, la pasión, las herramientas y la metodología. Bueno, esas 4 palabras son claves para mí porque primero el docente de vocación, ¿sí? Cuando uno tiene esa vocación de enseñar y educar, empieza esa pasión por querer buscar herramientas que faciliten ese conocimiento y aplicarlos por medio de diferentes metodologías, que el estudiante tenga un aprendizaje significativo durante todo el proceso académico y escolar.